Bien, pues ya regresamos aquí a Enfoque Ciudadano, este programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco. Y platicamos entonces al inicio del programa sobre este estudio de prospectiva, un estudio que pretende ver a Jalisco a futuro. ¿Qué es este proyecto? ¿De qué se puede, cómo lo podemos explicar para que allá en su casa lo puedan entender perfectamente? El proyecto es un esfuerzo interinstitucional coordinado por la Universidad de Guadalajara y por el CESJAL, pensado para hacer un examen riguroso del presente jalisciense, pero también para vislumbrar posibles escenarios del futuro. Esta es una herramienta que pretende no solamente ofrecer información sobre los principales problemas, las principales fortalezas y logros que como sociedad y como gobierno hemos alcanzado en Jalisco en los últimos años, sino también pretende constituirse como una herramienta para la toma de decisiones, una herramienta que le permita a los gobiernos, a la sociedad, a los organismos públicos, a los organismos privados, a las organizaciones laborales, tener elementos para generar estrategias de desarrollo en los distintos campos de actividad. Fundamentalmente el propósito es constituirse como una herramienta útil para todos los ciudadanos, para los gobiernos, para las autoridades, para los organismos civiles y privados. Claro, y para que sea útil, pues debe tener o debe servir a la ciudadanía. Arturo, ¿por qué unirse el CESJAL y la Universidad de Guadalajara para hacer este estudio? Bueno, mira, se vieron diferentes perspectivas y se unieron en un convenio de colaboración que se firmó entre la universidad y el Consejo Económico y Social. Las capacidades que cada institución tiene son capacidades que son complementarias para el objetivo del proyecto. Por ejemplo, indudablemente la capacidad técnica de expertos y metodológica y la experiencia de haber elaborado los estudios anteriores que fueron la base fundamental de este, pues le da todo un bagaje, sobre todo técnico, a la Universidad de Guadalajara. Por otra parte, el Consejo Económico y Social, que se integra por 21 instituciones de la sociedad en general, del sector empresarial, del sector laboral, del sector agropecuario, académico y asistencial, permiten acuerpar para socializar el proyecto. Es decir, un proyecto, la idea fundamental es que no quedara únicamente en un ejercicio académico, sino que los resultados se pudieran convertir en políticas públicas, en acciones también del propio sector productivo y laboral, para concretar o modificar lo que, como es un estudio de prospectiva, ya nos platicará el doctor Adrián, se van a manejar varios escenarios, pero la realidad es que lo que hagamos hoy es lo que puede modificar el futuro. Entonces, con la visión de futuro que se tenga, tenemos que hacer acciones en el presente precisamente para que el futuro sea mejor. Entonces, la forma de socializarlo es que se lleve a cabo los propósitos, los objetivos, los planteamientos del estudio. Esa es la idea fundamental. Entonces, de ahí se complementan las dos instituciones de una manera, pues a mí me parece muy, muy acertada y que creo que nos va a llevar a buenos resultados. Sí, de hecho, este estudio deberá normar criterios, deberá dar datos para que de una manera organizada y conjunta se pueda hacer la famosa toma de decisiones y saber qué es exactamente hacia dónde queremos lograr o qué queremos llegar a hacer entre todos. Y para eso necesitamos comunicación, necesitamos ponernos de acuerdo. Óscar, ¿qué trascendencia tendría para Jalisco entonces este estudio? Yo creo que las instituciones que lo están elaborando tienen una confiabilidad absoluta. Los investigadores que, como ya decía el doctor Acosta, son de talla hasta internacional, le van a dar certeza al estudio, y esto significa que los gobernantes en turno, independientemente del color que lleguen, van a tener ahora sí una herramienta muy útil para hacer sus políticas públicas, para hacer programas a futuro diseñados hacia dónde va a querer llegar Jalisco
en 5, en 10, en 15 o hasta en 20 años. Claro, se tendrá que estar actualizando conforme avance el tiempo, pero las grandes políticas del Estado que requieren que el gobernante que llegue el año que entra empiece a elaborar y continúe el siguiente trienio o el siguiente sexenio, van a tener una línea o un plan basado en este proyecto, que sirva de base para que la sociedad esté tranquila y no estemos invirtiendo cada año en estudios o en proyectos que luego no materializamos. Creo que esto sería una gran herramienta para el gobernante y en beneficio de la sociedad de decir, Jalisco quiere ir hacia este rumbo en base a estos estudios, en base a estas fortalezas y combatiendo las debilidades que actualmente tenemos. Ahí sería la importancia que lo pusiéramos en práctica, todo lo que se va a plasmar en el papel. Claro, sobre todo lo que es la aplicación. Cuando algo se planifica pero no se pone en práctica, pues no sirve más que de papel o de adorno colgado en un cuadro. Y perdón que acorte, pero no nomás al gobierno, esto le va a servir también a la iniciativa privada, esto le va a servir también a las organizaciones sindicales, a las organizaciones campesinas, a las cooperativas, porque va a ser datos confiables, datos que se pueden tener la certeza de que lo que aquí se plasmó y se investigó es lo que realmente hay en el Estado. No va a ser una cifra ni con maquillaje, ni en beneficio o perjuicio de alguna clase política. Claro. Quiere decir entonces que nosotros vamos a poder como proyectarnos, ese es el término, proyectarnos hacia el futuro, saber qué queremos, hacia dónde vamos, para poder aplicar situaciones que nos pongan en ventaja. ¿Cómo podríamos definir eso? Porque a alguna persona se les hace como soñar, como decir, bueno, tengo que hacer un ejercicio de desdoblamiento e imaginación. ¿Es esto así? En parte es eso, pero quizá lo que hay que reafirmar es que este tipo de estudios no son estudios futurológicos, es decir, no pretenden predecir qué es lo que va a ocurrir, no pretenden señalar cuál es lo que va a ocurrir si se hacen tales o cuales cosas. Lo que genera este estudio son fundamentalmente dos elementos. Primero, recuperar la reflexión por el largo plazo. Creo que desde hace tiempo en México y en Jalisco nos hemos acostumbrado, creo que mal, a pensar todo en el corto plazo, a pensar todo en la duración de un gobierno o en la duración de un periodo corto. Rescatar la noción de largo plazo es una visión estratégica. Saber qué es lo que puede ocurrir si los problemas del presente no son atacados o si nuestras fortalezas no son consolidadas. Cómo lidiar con la incertidumbre, que tenemos también muchas zonas de incertidumbre que no sabemos bien cómo trabajarlas, y entonces un estudio de prospectiva lo que genera es, a partir de esta visión estratégica sobre largo plazo, generar estrategias específicas para, por un lado, identificar problemas y por otro lado, generar algunas estrategias políticas públicas para el desarrollo de nuestras capacidades. Claro. A ver, doctor, para entendernos más y que allá en su casa, usted que está viendo y escuchando este programa, alcance a comprender cuál es el alcance de este proyecto, ¿cómo podría ser un ejemplo? Pongamos una actividad económica, como por decir así, no sé, se puede decir los lecheros, la cuestión tecnológica de la fabricación de teléfonos. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cómo podríamos aplicar el ejemplo que nos está poniendo en ese proyecto? En la lógica del proyecto, lo primero es que hay que hacer un diagnóstico de cuál es la situación de ese sector específico, de esa actividad específica, para ver cuáles son sus características actuales, cuáles son los problemas que actualmente padece el sector lechero o el sector manufacturero o el sector electrónico. Muy bien. Esto generaría, primero, la identificación de los problemas que tenemos ahí. Pero por otro lado también podemos identificar las fortalezas que tienen estos sectores. Y en base a esta evaluación de fortalezas y debilidades, lo que vamos a generar son oportunidades, uno, para mejorar lo que ya está bien de ese sector, o por otro lado, para atacar los que hoy se perciben como un problema
de esos sectores. Y lo hacemos por dos vías. Uno, con el conocimiento científico riguroso de estos problemas que hacen los expertos, los que se dedican a este tipo de sectores, pero por otro lado también con la socialización de estos problemas con los sectores que están directamente trabajando ahí, es decir, los lecheros, la gente de la industria electrónica, la gente de la industria telefónica, de la industria manufacturera, o del sector salud, o del sector educativo, o del sector de seguridad social. Es decir, lo que tenemos es que, por un lado, un ejercicio académico basado en el conocimiento científico de los problemas, pero por otro lado, también un ejercicio de socialización para poder coincidir en cuáles son, por un lado, los problemas y cuáles son, por otro lado, las oportunidades para poder vislumbrar un escenario deseable para ese sector y en general para el Estado. Claro, entonces estamos hablando de que nos tenemos que poner de acuerdo todos los sectores, el sector social, el sector académico, el sector industrial, los comerciantes, todo el mundo tiene que poner su grano de arena para saber qué es lo que quiere, qué le interesa en su sector. El CESJAL es una gran oportunidad para realizar esto. Sí, mira, para el Consejo como institución, como un organismo social con la figura jurídica que tiene, nosotros hemos visto, dado que fuimos creados por ley, que en la sociedad hay mucha inquietud de organismos, o incluso a veces individual, de participar en las decisiones públicas. Sin embargo, la sociedad no argumenta, no tiene los elementos técnicos para argumentar lo que está demandando.